Buenas noches. En la revista Publímetro se acaba de publicar un artículo bastante interesante acerca de la agricultura regenerativa. Este artículo es de interés porque la información se basa en la investigación realizada por una transnacional, ¿verdad? Por la compañía Bayer. Como sabemos, es una compañía multinacional muy famosa e importante en el desarrollo de tecnología para combatir plagas, ¿verdad? Es decir, plaguicidas. También se dedica a la producción de semillas, y fertilizantes y pues en general lo que se denomina agroquímicos, ¿verdad? Para la industria de la agricultura y la industria y la actividad pecuaria, ¿verdad? O agropecuaria también, pues produce, ¿no? Medicamentos para veterinaria, ¿no? Para enfermedades de ganado, alimentación para ganado, etcétera. Y bueno, en este caso está hablando de agricultura regenerativa. Como sabemos, esta compañía pues a nivel mundial ha causado bastante polémica por el ramo a que se dedica, ¿verdad? Y porque prácticamente podríamos decir que es un monopolio en este ramo. Es una empresa de carácter prácticamente monopólico, ¿verdad? Y qué bueno, pues su objetivo ha sido prácticamente, sobre todo en los países en vías de desarrollo, pues tratar de controlar los procesos agrícolas, ¿verdad? Y hacer negocios con sus productos, obviamente ese es su objetivo, ¿verdad? Por eso es la investigación y la producción de diferentes productos que ya yo he mencionado, ¿verdad? A lo que se dedica la Bayer. Fines, pues, el negocio. Y aparentemente lo que sabíamos en la información es que nunca se habían preocupado por la cuestión ecológica, ¿verdad? Por la cuestión de protección de la naturaleza. Pero bueno, en este caso hay una nota acerca de, al parecer, un proyecto que tienen ellos acerca de la agricultura regenerativa y es lo que les quiero comentar. Bien, Publímetro publicó el siguiente artículo, dice: agricultura regenerativa ahorra 3.1 billones de litros de agua en cosechas. ¿Cómo se logró? Bueno, veamos cómo se logró. Bien, el artículo dice lo siguiente: ante la creciente crisis climática y la necesidad de aumentar la producción de alimentos para hacer frente a una población mundial que está en constante crecimiento
hizo que algunos campesinos comenzaran a aplicar un conjunto de prácticas agronómicas sustentables y soluciones innovadoras, las cuales forman parte de la agricultura regenerativa, ¿verdad? Agricultura regenerativa, y que han logrado un ahorro de 3.1 billones de litros de agua, lo que equivale al consumo anual de 21.314 hogares. Desde 2023, en casi 5 hectáreas de campo. Es decir, el experimento del proyecto se realizó en 5 hectáreas, ¿verdad? Y estos son los resultados, según. El primer resultado es ahorro de agua, ¿verdad? Importante ahorro en consumo de agua para el cultivo. Bajo el enfoque de agricultura regenerativa. Bien, este proyecto impulsado por la empresa Bayer, proyecto de la Bayer, no es proyecto del gobierno, no es proyecto de alguna universidad famosa, es proyecto por la empresa Bayer, seguramente, probablemente con la cooperación de algunas universidades, ¿verdad? Pero pues aquí en México el gobierno no tiene participación ni se le conoce ningún proyecto de este tipo, ¿verdad? Al gobierno, que debería ser interés gubernamental. Bien, reconocida por sus avances en los ámbitos biocientíficos, de la salud y la alimentación, busca implementar, es decir, la Bayer, pues, ¿verdad? Es lo que yo decía, es una empresa multinacional con diferentes alternativas de productos, ¿no?, que ofrece. Aquí nos está diciendo, en los ámbitos biocientíficos de la salud, la aspirina, ¿verdad?, muy famosa, y la alimentación. Busca implementar la agricultura regenerativa en más de 161 millones de hectáreas a nivel global para el año 2030, con mejoras en semillas, protección de cultivos y tecnología digital. Es decir, que con los resultados de este proyecto realizado, busca extender la experiencia a nivel global, ¿verdad? Dice que su objetivo son 161 millones de hectáreas a cultivar para el año 2030. Sí, utilizando semillas mejoradas, protección de cultivos y tecnología digital, ¿verdad? Es decir, ya tiene resultados, está partiendo de resultados. Ahora lo que intenta es ampliar la cobertura para la aplicación de esos resultados, según su informe positivos, ¿verdad? Bien, continúo leyendo. La empresa alemana resaltó que con las pruebas que se han realizado en diversos campos, se logró reducir hasta el 30% del uso de agua y el 20% de las emisiones de CO2, al mismo tiempo que se logró un incremento del 25% en la productividad de las cosechas, ¿verdad? Emisiones de CO2 se refiere a que se reduce el efecto invernadero, ¿verdad?, al bajar las emisiones de CO2 y por lo tanto, se ataca lo que es el cambio climático, ¿no? Por eso la importancia de la reducción dice el 20% de emisiones de CO2. Y además lo importante con este tipo de agricultura dice que incrementaron el rendimiento en 25%. Cosechan 25% más. Bien. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Bien, aquí está su concepto, ¿no?
Esta consiste, de acuerdo con la compañía fundada en Alemania, es alemana la compañía, esto consiste en combinar dos elementos clave, como lo son mejorar la productividad y restaurar la naturaleza con ayuda de la tecnología. Esta innovación hará que los productores requieran menos recursos al momento de cosechar. ¿Sí? No solo se trata de producir, continúa el artículo, más alimentos. No solo se trata de producir más alimentos con menos recursos, sino que se busca al mismo tiempo que se mejore la salud del suelo, la biodiversidad y la conservación del agua. Se trata de producir más, se trata de producir más con menos, mientras se restaura más, señaló Bayer. Por lo que la agricultura regenerativa, al centrarse en la revitalización del suelo, puede lograr un mayor rendimiento utilizando menos terreno, recursos y reduciendo su impacto ambiental y climático. Esta práctica innovadora no solo contribuye a mejorar la calidad del suelo, sino que también promueve la recuperación de los ecosistemas, beneficiando tanto a las especies como a sus hábitats. Beneficios de la agricultura regenerativa. De acuerdo con los especialistas de Bayer, implementar estas prácticas otorgará los siguientes 6 beneficios en el campo. 1. Conservación del agua, ya vimos el primero. Mejora de la salud del suelo. 3. Adaptación y mitigación del cambio climático, por la reducción de CO2, ¿verdad? 4. Bienestar económico y social de comunidades. 5. Aumento de la productividad de las cosechas. Y 6. Preservación y restauración de la biodiversidad. Asimismo, estas prácticas agronómicas están planteadas como una solución personalizada para las diferentes condiciones de cada campo y los diversos climas de México, con 3 innovaciones tecnológicas desarrolladas en el país. ¿Sí? O sea, dice Bayer que su propuesta es la protección de cultivos, como ya lo mencionó, las semillas mejoradas, los servicios, es decir, la asesoría técnica, ¿verdad? Y las soluciones digitales, ese es su paquete, ¿verdad? Sí, o sea, te va a vender la semilla al parecer, la asesoría técnica también y la tecnología, ¿verdad? Esto implica que no será para cualquier campesino, ¿verdad? Tiene que ser un campesino más o menos con cierto nivel de recursos, ¿verdad? Campesino medio o campesino, pues, productor, gran productor, ¿verdad? Entre mediano y gran productor. Pequeño productor probablemente quedaría fuera de esto, ¿verdad? Bien, pues ese es la información acerca del proyecto de Bayer, ¿verdad? Y en realidad esto de la agricultura regenerativa es algo ya muy viejo, de hace bastante tiempo, en que en las universidades se ha estado investigando y se ha estado practicando, pero a ese nivel nada más, los principios de la agricultura regenerativa, ¿no? Hace varias décadas ya alguien hablaba de, o algunos
hablaban de la permacultura, ¿verdad? Es decir, hay gente que ha practicado incluso en sus parcelas, en ciertos lugares, ese tipo de agricultura, la agricultura regenerativa, que es una agricultura que obviamente trata de un tanto ir en concordancia con el ciclo de la naturaleza, ¿no? Con el comportamiento natural y aplicar prácticas y por lo tanto, después de conocer cómo se comporta la naturaleza, y en este caso que la agricultura depende del suelo, ¿no? Principalmente para la siembra, ¿no? Y el desarrollo de los cultivos, bueno, se ha estudiado el suelo, ¿verdad? En qué consiste, cómo se comporta el suelo, de qué está compuesto. ¿Qué es un suelo agrícola? ¿Qué es un suelo fértil? Y en base a eso, pues ha tenido la idea entonces qué hay que hacer, cómo hay que actuar para preservar ese suelo, ¿no? Y qué es lo que garantiza que las semillas florezcan en ese tipo de suelo, ¿verdad? Entonces, pues como ya se dijo, se trata de que no se dañe el suelo, ni la biodiversidad, porque el suelo no solo es suelo, ¿verdad? Es decir, no solo son partículas de arena, son partículas de materia orgánica y además albergan vida, ¿no? Diferentes organismos y microorganismos, ¿no? Como lombrices y otros tipos de microorganismos muy pequeños como hongos, ¿no? Que son los que le dan vida a un suelo y lo hacen fértil, ¿sí? Y se supone que si tú respetas la naturaleza de ese suelo y lo manejas como si fuese un manejo natural, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sin aplicar agroquímicos o reduciendo la cantidad de agroquímicos aplicados, porque muchos agroquímicos matan pues esa flora del suelo que estamos hablando, ¿no? Organismos, microorganismos, que muchos de esos microorganismos pues forman parte del suministro de nutrientes a las raíces, a las plantas, de lo que se cultiva ahí, de las plantas, ¿no? ¿Sí? Y entonces se reduce también la aplicación de fertilizantes. Y entonces, por lo tanto, se supone que se obtiene un producto más sano, ¿no? Y con un buen manejo, el rendimiento también más alto y además, lo que, como decía la Bayer, ¿no? La reducción en el consumo de agua bajo esa técnica, ¿no? Que ese es su principal objetivo. Obtener buena producción, productos de calidad, con buen rendimiento y además cuidar el suelo y la flora del suelo y la biodiversidad del suelo y la biodiversidad que existe alrededor de las parcelas, ¿verdad? Otros tipos de insectos y organismos vivos, ¿no? Que participan o influyen en los cultivos, ¿no? En la calidad de los cultivos. Es decir, es algo que ya se ha estado practicando por diversos actores en el mundo, ¿verdad? Diversos campesinos, agrónomos, investigadores, y han logrado desarrollar y obtener información importante acerca de este tipo de método, ¿no? Hay literatura abundante sobre el caso. Sin embargo, bueno, no solo está ese sistema, hay otro sistema, pero en los países, sobre todo como el nuestro, subdesarrollados, los gobiernos, a pesar de conocer esto, a pesar de que sus asesores conocen esto, los secretarios de Agricultura, pues no aplican, ¿verdad?,
no promueven, y todo ha quedado en manos de empresas, ¿no? Toda la tecnología o todos los avances en la cuestión agropecuaria han dependido de las empresas que hacen el negocio. Al parecer aquí la Bayer otra vez ya tiene un paquete, trata de ofrecer, es decir, está viendo la agricultura regenerativa pues como negocio, ¿no? Donde al parecer ellos ofrecerán todo, desde la semilla, la asesoría técnica y lo importante tecnología, ¿verdad? Porque pues se basa también al parecer en uso de drones, en tecnología muy sofisticada que actualmente se ha desarrollado para monitorear los cultivos, ¿verdad? Para aplicar los diferentes químicos que se requieran en la medida en que se requieran, ¿no? Ya con tecnología digital, que se llama, que no son más que en base a drones y otros tipos de instrumentales, ¿no? Que te están monitoreando el cultivo por 24 horas y te están diciendo si le falta agua o no le falta agua, qué cantidad de agua y cuánto le tienes que echar en el momento, o nutrientes, ¿no? Si hay alguna deficiencia de nutrientes, ya no te tienes que complicar mucho la vida para saber qué nutriente te falta. Basta con pasar un aparato, etcétera, ¿no? Entonces aquí el detalle es ese, ¿no? Al parecer, pues la Bayer, su objetivo es ese, hacer negocio. Aquí el problema que está muy bien lo de la tecnología, ¿no? Y obvio, ¿por qué no hacer negocios y puedes ofrecer algo que le sirva a los campesinos? Aquí el problema es el monopolio que se puede tener sobre esos elementos, ¿no? Como ya estaba sucediendo o está sucediendo en algunos países con los maíces transgénicos, que se crean derechos de autor, ¿verdad? Patentes y que ya nadie lo puede utilizar y tienes que comprar la fuerza, ¿no? En este caso podría ser también esa situación, no sabemos, de tratar de controlar y que tú uses esa tecnología, pues tienes que pagar derechos para usar esa tecnología, ¿verdad? Y que no puedes aplicar la agricultura regenerativa si no utilizas los elementos que tiene la Bayer, ¿verdad? A fuerza, digo, eso sería un problema, porque se supone que de manera natural los campesinos, donde no se les ha llevado, donde no se les ha tosigado ni se les ha obligado a aplicar insumos, ¿verdad? Insumos externos al cultivo, ¿verdad? Como son agroquímicos, fertilizantes, pues practican ellos la agricultura regenerativa. Y que un año cultivan una parcela y el otro año se van, o 2, 3 años, a otra parcela mientras se regenera la parcela anterior, ¿verdad? Ahí donde no se les están imponiendo esas viejas tecnologías, ¿no? De aplicar demasiado insecticidas, plaguicidas, pues, demasiados fertilizantes, las técnicas de arado, de preparación de suelo, que en lugar de mejorar deterioran el suelo y que lo han hecho de manera, pues como la naturaleza lo permite, ¿verdad? Simplemente plantan la semilla y dejan que sucedan los procesos de manera normal, ¿verdad? Sus suelos cubiertos de cobertura vegetal, donde la cobertura se recicla, la cobertura vegetal, y se supone que pues ellos a lo mejor con menos estudios, con menos conocimientos de tecnología, pues obtienen cierta cantidad de producto, ¿verdad? Quizás no los rendimientos que dice la Bayer, porque bueno, aquí también depende de la densidad de cultivo y de otras cosas, ¿no? Pero de manera normal se supone que en algunas regiones del país pues se practica ese tipo de agricultura, ¿sí? Con las semillas propias de la región, ¿no?
y que el propio productor van seleccionando año con año y sin aplicar, sin gastar mucho en insumos, porque pues una es la carencia de recursos económicos, ¿no?, para aplicar semilla mejorada, más fertilizantes, plaguicidas, tienen que gastar y por lo tanto reducen al mínimo su gasto y se puede decir que practican agricultura regenerativa, ¿no?, en ese caso. Pero bueno, a la Bayer al parecer trae ahora ese proyecto, obviamente son compañías capitalistas con fines de negocio. Aquí el problema es cómo lo van a manejar, ¿verdad? ¿Qué acuerdos van a llegar con los gobiernos? Porque los gobiernos son los que les permiten trabajar a esas compañías, ¿no? Todas las series de plaguicidas obsoletos ya que están llegando a México, pues porque la Secretaría de Agricultura lo permite, ¿verdad? O muy dañinos al suelo y que se siguen aplicando como herbicidas y eso, es porque la Secretaría de Agricultura lo permite. Entonces, ¿qué le va a permitir más a la Bayer, no? Controlar todo el proceso, vender y bueno, dirigir, ¿no?, todo el rollo, todo el proceso de agricultura regenerativa aquí en México, y bueno, dicen que a nivel mundial también no lo van a hacer. Y el riesgo es, habría que ver, obvio, ¿no?, yo nada más es un supuesto, y el riesgo es que se pierda la autonomía de los agricultores, ¿no?, porque se crea una dependencia total, y que al rato no puedas trabajar si no tienes esa tecnología, ¿no?, o no se te permita hacerlo, porque tendrías que usar ese paquete que te está dando la Bayer. No sabemos cómo lo va a plantear, pero obviamente tiene que hacer con acuerdo, regulaciones gubernamentales, ¿verdad? El caso es que una parte de la riqueza creada en el sector agrícola se lo apropiarían las compañías como Bayer, ¿no?, por el derecho de utilizar ese tipo de tecnología, ¿no?, puesto que obviamente pues, tendrían que venderla a qué precio, no sabemos, o sea, se compensará, ¿no?, el gasto del paquete de Bayer con los rendimientos y la ganancia que tengan los productores, o nada más ganará Bayer, bajo el supuesto de que esa tecnología pues va en favor de la naturaleza, ¿no?, restaura el suelo, restaura la naturaleza, ¿sí?, es ecológica, ¿no?, como está de moda hablar ahora, ¿no?, y que eso es bueno, ¿no?, pero lo ecológico utilizado como asunto comercial, en esa relación de proteger a la naturaleza, sería bueno calcular, ver, investigar cómo quedaría el productor, ¿no?, cuánto beneficio, porque al fin de cuentas está bien el tipo de agricultura regenerativa, proteges el ambiente, todo, obtienes mayor producción, pero cuánto ganas, ¿no?, como productor, cuánto te beneficias, porque ese es el otro punto. Se dice que mejorar los ingresos, habría que ver en cuánto se mejoran los ingresos, qué tan cara es, digo, ese tipo de tecnología, de agricultura, ¿no?, puesto que lo interesante aquí de la Bayer pues simplemente será prácticamente lo de la tecnología, ¿no?, lo de la tecnología digital que aportarían, al parecer, las semillas, aunque las semillas, bueno, se supone que semillas mejoradas hay en muchos lados, ¿no?, y la asesoría técnica, bueno, se supone que hay sistemas educativos que forman agrónomos, por ejemplo, ¿no?, y que no tendrían que depender todo de la Bayer, ¿no?, por ejemplo. Entonces, a lo mejor pues, lo más interesante es
La tecnología, sin embargo, ella está ofreciendo al parecer un paquete, ¿no?, en toda esa cuestión, como negocio. Para ella, para la Bayer, probablemente sí, porque pues, tiene bien calculado, ¿no?, todo. Para el productor habría que ver, porque pues hay que producir, produce 25%, supongamos que es cierto, 25% más, pero luego a qué precio lo vendes, cuál es tu costo, ¿no? Y si lo puedes vender. Y a pesar de todo tienes que pagarle a la Bayer por el uso de su tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Es un punto que sería bueno analizar y bueno, ya veremos más adelante cuál es la propuesta real de la Bayer, ¿no?, y cómo el objetivo central de la Bayer y cómo lo aplicará, y ahí podremos opinar ya de manera mejor sobre el punto, pero lo cierto es que no necesitamos, realmente ni siquiera necesitaríamos a la Bayer, ¿no?, ni ninguna otra empresa transnacional para aplicar eso. Existe el suficiente conocimiento y, como le digo, ya se está aplicando en varias partes del mundo por productores, agrónomos, investigadores. Sería cuestión de una política de gobierno bien importante, ¿no? Una política de gobierno bien diseñada, responsable y con el interés de resolucionar el problema del campo y utilizar no solo este tipo de tecnología, sino cualquier otro, todo lo que hay hasta el momento en investigación. Están las universidades, están los agrónomos. La Bayer salía sobrando. Pero bueno, depende de las políticas y de los intereses de cada gobierno, ¿verdad?, de cómo se maneje esto. Se le da entrada a la Bayer y responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Así sería. Bueno, gracias.